Le corresponde el turno ahora al doctor Raúl Guzmán González, filósofo y magíster en filosofía de la Universidad de La Salle, poeta, editor, gestor cultural y consultor filosófico. Es autor de las obras poéticas Estrella del Alba y Las Huellas de la Esperanza. Es coautor de Mensajes del Niño Interior, obra orientada a procesos de reflexión ética, simbólica y educativa en torno al arquetipo de la infancia. Asimismo, es uno de los compiladores de filosofía para ser niños, publicación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Desarrolla la consultoría filosófica tanto en procesos individuales como colectivos. También es co-director de la editorial 89079, desde donde lidera la línea de responsabilidad social y ambiental PRINSA, el bosque del colibrí, dirigida a fomentar una cultura del cuidado. Hoy nos presenta el libro Los Pasos de la Memoria Viva, historias inolvidables que florecen, historias que resaltan el actuar y el devenir de muchas personas que son ejemplo y que él ha querido plasmar en este importante libro. Por eso yo quiero dejarlos en compañía de Raúl Guzmán González, Los Pasos de la Memoria Viva. Bienvenido, Raúl. Mis agradecimientos a la Gobernación de Tolima, a Carlos Galvez Santa, quien generosamente desde hace 3 años nos ha facilitado este espacio para la presentación de la editorial 89079. Mis agradecimientos también al equipo de la editorial. Realmente cada vez que se programa un libro, son muchas las personas que de una u otra forma generan un tejido para que finalmente el libro un día nazca. Y también mis agradecimientos a Marcela Pavón, a Julio Naranjo, Jorge Penagos, Mélida Caro, José Bernardo Acosta Narváez, Camilo Saavedra, quienes son los protagonistas de este libro. Mis agradecimientos a Bernardo. José Bernardo Acosta aportó su trabajo pictórico, además de ser uno de los participantes de las entrevistas que durante muchos días tejimos tomando café, porque Bernardo es gran amigo del café, pero además él también practica mucho lo que Aristóteles llamaba los peripatéticos. A él le gusta filosofar mientras va caminando. Si eres tan amable, Bernardo, coméntanos un poco de esta obra pictórica. Elaborada en el 2010, en torno al presente. Es el nombre que me dio en su momento. Es el resultado de mi experiencia a partir de mi formación inicialmente en arquitectura, en arte, donde la roca es algo fundamental con un gran simbolismo, sobre todo porque soporta todos los movimientos de la estabilidad y por eso tiene una gran connotación con lo que es el presente. O sea, la vida es algo que siempre está en el presente. Nosotros lo que vivimos aquí y ahora. Por eso para mí, en este caso, el simbolismo de la serpiente, que entre otras cosas simboliza un movimiento, ¿sí? Por eso, utilizando la roca
la serpiente como roca. Fue de donde surgió la idea de llamarle justamente el retorno al presente, que parecía una contradicción, pero justamente es esa búsqueda interior para vivir en lo que soy. Creo que me extendí un poquito. Muchas gracias, Bernardo. También muy complacido con la asistencia de todas las personas que nos están acompañando en este momento. Veo caras con las cuales he estado trabajando en distintos escenarios y sobre todo compartiendo la amistad. Se encuentra con nosotros Giovanni Salazar, fuimos compañeros en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, tuvimos oportunidad de traer las reliquias del Buda hace algunos años con la escuela Yamantaka. Está desde luego Marcela, está Santiago, está Mérida Caro, que también participa en este libro, Sebastián, sobrino de Mérida, está mi compañera de pregrado en la Universidad de La Salle, Patricia Bautista. Entonces, pues, muy complacido de este conversatorio con ustedes, y pues nos vamos a referir a los pasos de la memoria viva. En primer lugar, quiero comentarles que Martin Heidegger no habla propiamente de la memoria, él habla del haber sido, pero con una connotación muy interesante, el haber sido vivo. Un haber sido vivo nos quiere decir que el pasado no es un archivo muerto, el pasado no se queda allá en el cuarto de San Alejo, sino que el pasado está permanentemente transformándonos. Y este es un trabajo que logramos saborearlo con 4 de las personas que forman parte del trabajo. Tuve oportunidad de sentarnos y mirarnos frente a frente, mirarnos los ojos, poder leernos el lenguaje del cuerpo mientras conversábamos. Con 2 no pudimos hacerlo porque Mérida, ella está residenciada en Australia, está viviendo en Sydney, entonces con ella nos comunicamos virtualmente. De igual manera con Jorge Penagos, un maestro de artes marciales que está viviendo en Bruselas, manteníamos una comunicación virtual. Entonces, para hablar un poco del método de trabajo, fue conversación, fue diálogo. El diálogo es una palabra que tiene una profunda raíz filosófica. Por eso se habla de los diálogos de Platón, por ejemplo. Y los pasos de la memoria viva están escritos en clave heideggeriana. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué clave heideggeriana? En primer lugar, porque mi disciplina en pregrado y posgrado es la filosofía. Y en segundo lugar, porque Martin Heidegger es uno de los filósofos más importantes del siglo XX y que sigue ejerciendo una gran influencia en el siglo XXI. Hay un libro que fue escrito en 1927, Ser y Tiempo. Digamos que fue como el punto de referencia para poder establecer un hilo conductor en estos diálogos. Los pasos de la memoria viva, este es el primer volumen, otras cosas, porque la idea es seguir tomando café y conversando con distintas personas que han asumido su vida en términos heideggerianos con autenticidad. Y ahora vamos a comentar un poco por qué esa autenticidad.
para un mundo contemporáneo. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esto como referencia, voy a hacer una muy breve presentación, digamos, de algunas categorías que son importantes tenerlas en cuenta para pasar a hablar de los participantes en la obra. El libro podemos llamar es un existenciario. ¿Por qué es un existenciario? Porque trata el ser desde la pregunta heideggeriana, mirándolo en su dimensión más profunda, en su dimensión esencial. Esa era la pretensión que tenían los filósofos del mundo antiguo. Por eso ustedes recuerdan Sócrates, el gnose teitsum, el conócete a ti mismo socrático. Precisamente Sócrates, que descubrió esa palabra en el oráculo de Delfos, nos está señalando que nuestra tarea fundamental en la vida es venir a conocernos. Esa es nuestra tarea fundamental. Pues el señor Martin Heidegger en el siglo XX vuelve a hacerse la pregunta por el ser, porque la pregunta por el ser se había olvidado en el marco de la filosofía. Y esto nos lleva también a mirar la filosofía en un sentido muy práctico, porque es ver al hombre en su situación concreta. Estos 6 personajes son personajes de carne y hueso, que todos habitan en el mundo. Se hacen las preguntas fundamentales. Entonces, en este existenciario podemos hablar, por ejemplo, de el ser en el mundo. ¿Qué significa, en términos de Martin Heidegger, el ser en el mundo? Significa que nosotros estamos en el mundo, pero no estamos separados del mundo. ¿Se imaginan que eso lo pudiéramos ver en este momento? Seguramente comprenderíamos el tema, por ejemplo, del cambio climático. Seremos más responsables con la naturaleza, porque nosotros no estamos separados del mundo, nosotros somos el mundo. Que como seres humanos somos los únicos que nos pensamos, por lo menos en términos de racionalidad, pero somos parte de un todo. La comprensión es otro aspecto bien importante de eso que podemos llamar el existenciario. El ser humano siempre se proyecta hacia posibilidades dadas. Esa es la tendencia del ser humano, abrir horizontes de posibilidades. Otro punto importantísimo, el estado de ánimo. Heidegger nos habla de ser arrojados al mundo. El ser arrojados al mundo es porque desde esta filosofía existencial ninguno de nosotros propusimos venir al mundo, pero cuando ya estamos aquí tenemos que mirar cómo lo asumimos responsablemente. El cuidado es otro aspecto fundamental como existenciario. Estructura central que unifica nuestra existencia como preocupación por el ser. Y nosotros nos movemos en ese sentido entre la angustia de la existencia, pero al mismo tiempo la serenidad. Heidegger no habla de paz, el término que él utiliza es serenidad. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, voy a señalar de mi experiencia de los diálogos con cada uno de las personas con las cuales tuve esa oportunidad de conversar. Comenzamos con Marcela. Digamos, desde ese ser en el mundo de Marcela, ¿qué puedo yo observar a través de estos diálogos? Puedo observar una persona que tiene distintas facetas
como ese ser se manifiesta. Un ser para quien la acción es parte esencial. Marcela no se queda quieta. Marcela, bueno, y eso le pasa a muchas mujeres. Me asombra que hace 6 cosas al mismo tiempo y todas las hace bien. Eso sí, a mí me impresiona porque yo a duras penas hago una y la hago despacio además. Ahora Marcela estudia medicina, se especializa en psiquiatría, pero no se queda ahí. Ella quiere expandirse en ese vínculo del microcosmos con el macrocosmos. Entonces busca en un momento determinado en la astrología una mirada que le permite articular muchas cosas de la medicina. Ahora también es una persona que enfrenta el placer con toda la responsabilidad como afronta el dolor. Para ella, por ejemplo, era muy importante la maternidad y la asumió aún sabiendo que le podía costar la vida. Eso es un compromiso de un ser auténtico. Ahora, pues todas estas son miradas de alguien que pretende leer al otro. Bueno, hablamos de Julio Naranjo. Julio es un compañero del colegio. Julio, si yo quiero referirme a Julio, lo haría con 2 palabras: medicina y espiritualidad, pero es la espiritualidad de un libre pensador, un hombre muy comprometido con la medicina. Es un cirujano vascular para quien la familia es su mundo, y también la relación con el paciente. Precisamente hablamos mucho de toda la semiótica del encuentro con el paciente, de cómo hacer que esa relación sea lo más amable posible, porque es que un paciente cuando llega a visitar al médico se encuentra en un estado de vulnerabilidad muy grande y no necesita simplemente que lo reciba un erudito, un hombre de ciencia, sino que lo reciba un ser humano que lo mire a los ojos y lo ayude a trascender ese momento difícil. Y eso es lo que yo veo en Julio Naranjo. En Jorge Penagos. Jorge Penagos es un maestro de artes marciales que fue compañero de trabajo mío en una época en docencia. Y recuerdo que íbamos conversando con Jorge y mi hija, que en ese momento, que la Sofía tenía 4 años. Jorge se cae en una alcantarilla y simplemente puso las manos y se levantó tranquilamente y seguimos hablando. Cuando hace un tiempo le comenté a Ángela Sofía que en el libro iba a participar Julio, y ella recordaba, porque la dejó impresionada, esa manera como él pudo salir de algo que había podido ocurrir. Guillermo, bienvenido. Que había podido ocurrir en una tragedia. Ese es Jorge, maestro de artes marciales, que bebe de las fuentes del Tao Te Ching, del budismo, que practica las artes marciales desde los 15 años. Mélida Caro. Mélida, recuerdo que tuve oportunidad de conocerme con Mélida por primera vez hace 40 años, recuerdo muy bien, porque recién se había publicado la primera edición de Las Huellas de la Esperanza.
1984, tal vez tú recuerdas, estábamos un compañero de la UNAD, que en ese momento se llamaba Unidad Universitaria del Sur de Bogotá. Mérida estaba tomando café y leía cartas a Theo de Van Gogh. Entonces me pareció interesante, estaba leyendo a Van Gogh y le pedí permiso para acompañarla a tomar café y hablar con Van Gogh acerca de Van Gogh y de las cartas a Theo. Y a partir de ahí empecé a conocer toda la dinámica de Mérida, que practicaba el atletismo, muy comprometida con su profesión como nutricionista y que le encantaba viajar. Además con una profunda sensibilidad social, ella vivía muy pendiente también de conocer, digamos, las coordenadas políticas del país. En este libro Mérida nos narra mucho acerca de sus viajes y la alimentación. Hace algunos años publicó con nosotros la primera edición de Secretos para vencer el cáncer, porque Mérida afrontó un cáncer de seno y eso la motivó profundamente, siendo sobreviviente del cáncer, a escribir ese libro. Bueno, José Bernardo Acosta Narváez es un artista plástico, gestor cultural, asesor del Ministerio de las Culturas, de las Artes y los Saberes. Él es museólogo y es uno de los coordinadores a nivel nacional de la red de museos. Pero en esencia, más allá de todo lo que Bernardo aporta en el campo de la cultura, yo a Bernardo siempre lo he visto como un filósofo que toma café, reflexiona, repiensa sobre lo que él realiza cotidianamente y también practica algo que podríamos llamar una espiritualidad, pero de libre pensador, porque Bernardo nunca lo he visto matriculado con ninguna iglesia en particular. Y con Bernardo, pues, siempre ha sido placentero ahondar sobre diversos temas, sobre todo el campo de los museos. Él tiene una visión muy social, que pues el mundo de los museos se ha venido transformando, pero todavía existe esa visión que el museo simplemente es para ir a ver objetos valiosos porque están en un lugar extraordinario, están en un lugar especial, y que el museo le señala a las personas cuál es la simbología, cuál es la historia, pero no se vinculan las personas al museo. Es decir, el museo todavía se ve como algo que se quedó en el pasado, no es un pasado vivo. Precisamente una de las tareas que ha realizado Bernardo es transformar esa visión, y ahora que seguramente próximamente va a salir del ministerio, ya se va a dedicar más a la pedagogía de los museos y a pintar, porque su primera actividad profesional fue como pintor de bellas artes. Camilo Saavedra, pues es el más joven cronológicamente hablando, porque aquí, si algo podemos hablar de los 5 personajes, es que todos están moviéndose en lo que podemos llamar la nueva longevidad. La nueva longevidad, personas que pasan de los 50 años, pero que son profundamente lúcidas, dinámicas, que tienen mucho que aportarle a la vida,
que están construyendo permanentemente sus sueños, y aquellos que se quedaron en el cuarto de San Alejo los sacan y permiten reinventar esos sueños. Digamos que esas son las personas que forman parte de este libro, y me gustaría, aprovechando que contamos en este lugar con 3 de los que están en este libro de Memoria Viva, me encantaría conocer su experiencia en el trabajo que realizamos. El micrófono me va mejor. Bueno, creo que voy a comenzar por el final. Cuando nos sentamos la última vez en las entrevistas a tomar nuestro café, con el que Raúl traía todas sus preguntas, en ese momento él me hizo una última pregunta que fue la más valiosa para mí en ese momento, que fue: ¿cómo te sentiste, pero qué aprendiste de esto? Y en ese momento de reflexión, lo que encontré es que, si bien cada una de las preguntas simplemente habían sido contestadas de la manera más espontáneamente posible, yo no quería hacer ningún relato, quería solamente ser yo mismo. Me encontraba que, así como ustedes lo han dicho, este presente es, aunque venga de la memoria, es el presente. Me encontré con una mujer que quizá había visto de manera fragmentada en ciertos momentos, pero que gracias a Raúl y todos los encuentros encontraba una línea común, me encontraba más allá de lo que inclusive yo misma había visto de mí. Y como decía Raúl, de pronto, cuando tienes la oportunidad de ver tu propia historia contada por alguien más, realmente es muy conmovedor. Y nos llena el corazón de algo más grande, que es el reconocimiento de sí mismo en este presente. Entonces pensaba, quizá de todas las técnicas terapéuticas que puedes utilizar como médico o terapeuta, esta es una de las más lindas, más gratificantes, pero una de las más amorosas. Porque el que escribe es un amigo que lo hace con todo el detalle, todo el cariño, todo el respeto. Pero lo que más me impresionó es que yo estaba esperando que después de las entrevistas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a poner Raúl toda esta cantidad de cosas que hemos hablado? Y me encontré con algo muchísimo más bello de lo que yo misma me imaginaba. Por su manera, por su amor, por su poesía, por el contacto que tiene él con el alma de nosotros mismos. Así que solamente una inmensa gratitud por lo que me diste en sus momentos, y que volveré a releer en cada instante, en cada frase, en cada palabra que escribiste. Y yo creo que no muchos amigos se sienten a escribir acerca del otro. Entonces, me y un trabajo maravilloso, lo digo desde lo que soy, lo que Raúl ha podido ilustrar. Comenzamos de primera las mujeres, es cosa que le agradecemos a Sandrita que nos haya escrito así de primeras. Escribir con Raúl para mí ha sido una honra, porque siempre encontré en Raúl a esa persona talentosa, intrigada, pensante y profunda. Por eso en este segundo libro
que me ayudó, yo el primero, sobre los secretos del cáncer, que también sufrí, soy sobreviviente de él. Cuando él me ofreció a escribir acerca de la clave de la historia de otros, la clave heideggeriana, para mí fue un poco complicado porque pues yo vivo en un país donde mientras aquí dormimos, allá no está, es decir, está cruzado completamente el tiempo. Así que fue un poquito difícil para mí cuadrar 19 horas de diferencia que hay con Colombia. ¿Cómo hice yo este trabajo? Primero él me mandó todo un interrogatorio y yo iba aprovechando en las noches porque yo allá soy pensionada, pero le ayudo a mi hija que vive allá con sus hijos en la casa. Entonces tenía que sacar el tiempo para poder trabajar lo que él me pedía que hiciera. Bueno, sin embargo, pues yo iba desarrollando pregunta por pregunta para poder hacer el libro. Lo hacía escrito y lo hacía con sonido de voz, y Sandrita lo transcribía después a letra para que quedara así. La forma en que él trabajó lo mío, que ha sido no permanecer en el mismo lugar, sino siempre estarme moviendo. Mi vida siempre desde pequeña fue estarme moviendo porque era muy inquieta desde niña. Sin embargo, yo además era muy lectora desde muy pequeñita. Por ejemplo, tenía como 7 años y me leí la obra de Víctor Hugo, de Los Miserables, que tenía como 300 páginas en papel cebolla, que en esa época era el libro que se encontraba en mi casa porque se encontraban libros muy importantes. Y aproveché la oportunidad de leer y de escribir y de apreciar al que escribía y al que leía. Permanecer no... a Raúl le interesaba o le llamaba la atención esa viajadera mía, de tal suerte que he conocido casi todo el mundo. Me faltan, por supuesto, que el mundo es amplio y extenso, pero también le interesaba como yo lo percibía desde el punto de vista como nutricionista, como interesada en que la gente tenga una vida sana, que evite los alimentos que le hacen daño o lo enferman, que cuide al que los produce, al agricultor raso, que es el que produce el alimento, que cuida el agua, que cuide la atmósfera, el aire, es decir, que tenga una vida sana, evite la enfermedad para una persona o para la comunidad en sí, que le transmita a nivel familiar, de madre a niño, cuáles son alimentos, porque el estilo de vida que uno escoja es el que después le va a preservar a uno la vida, a uno y a los demás. Ese es mi objetivo, y muchas de las cosas de estarme moviendo me llaman la atención y tengo una memoria buena y siempre escribo. Escribía poesía de más joven y tengo unos poemas, pues a mí me parecían bonitos, pero pues ahora que los leo después de leer a un poeta, pues por supuesto que no mantienen, pero siempre escribía cartas, me da como pena porque la forma y el estilo y todo eso pues yo no manejaba, sino desde el sentimiento y desde la palabra, pero eso llega también muy bien a la gente. De todas maneras, mi agradecimiento como Marcela de complacencia y me siento muy agradecida y honrada de que me hayas invitado
a participar contigo en este libro que tiene mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias a ti y a Sandra, que para mí han sido maravillosos. Gracias. Bueno, mi experiencia en este proceso realizado con Raúl ha sido muy particular, porque nunca había tenido, digamos, una charla informal sobre cuestiones profesionales y personales, digamos, que salieron a flote justamente en esa charla, esas charlas espontáneas con café, ¿sí? Hablando de la manera más informal, como fueron saliendo las palabras, de manera tal que fue algo muy importante. Después me di cuenta. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que uno está pensando y otra cosa es lo que el otro interpreta, desde dónde lo ve. Y eso me gustó mucho porque me dejó ver de que definitivamente estas conversaciones permiten evidenciar algunos aspectos que uno no los había considerado, ¿sí? Entre otras, por ejemplo, hay algo muy particular, y es que de las pocas veces donde hablamos de múltiples temas que han sido parte de mi experiencia, de mi vida, ¿sí? Y que no les había dado esa conexión que en nuestras conversaciones sí se fueron dando. Y ahí hay algo muy particular, y es que en mi proceso de vida, en mi ciclo, hay diferentes fases, hay diferentes formas como se fueron desarrollando, inclusive en mi vida profesional, ¿sí? Ya lo manifestó también Raúl. Yo comienzo estudiando arquitectura, paso a Bellas Artes, luego me meto en temas de carácter social. La filosofía es donde nos encontramos justamente, ¿sí? Y posteriormente el trabajo con lo social para mí fue algo fundamental, y en mi gestión cultural lo social es algo muy valioso. Finalmente, como también lo decía Raúl, desde el campo de la museología me di cuenta que ahí confluyen múltiples disciplinas y donde encuentro que forma parte de mi propio desarrollo. Entonces, esas conversaciones tan informales fueron muy valiosas. Ahora, ¿qué es lo que me generó? Me generó una cantidad de preguntas que podrían desarrollarse dentro de cada uno de estos momentos de mi vida, que podrían ser muy interesantes. Ya también lo dijo Raúl, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la museología, desde un enfoque contemporáneo y desde mi experiencia. Para mí, los museos tradicionales ya son algo que no tienen el sentido que debería tener un museo. ¿Por qué? Porque un museo que no responde a la vida, que no responde al valor que la misma comunidad le da al patrimonio, no le está aportando a su desarrollo social. Normalmente los museos muestran lo que la institucionalidad quiere que el visitante conozca. Pero realmente el visitante es quien debe construir su propio significado a partir de los testimonios que se expongan en el museo. Y eso es algo muy importante que me ha permitido, mi trabajo en la museología, integrar esas múltiples disciplinas que formaron parte en mi desarrollo personal. Bueno, Gracias. mi trabajo es con redes de museos. Así es que yo soy un experto en enredar.
Bueno, muy agradecido por los comentarios de Marcela, de Fernando, de Mélida. Y ahora me gustaría escuchar otras voces, porque, como dije inicialmente, la mayoría de las personas que aquí se encuentran he tenido historia y he tejido historia con cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos a Jairo Rivera, que con Jairo tuvimos oportunidad de atravesar una historia muy importante del país cuando nos estábamos formando y compartíamos unas visiones de mundo con todo ese idealismo de los años 60 y de los años 70 que se fueron transformando también con el paso de los años, pero manteniendo en esencia eso que Martin Heidegger llama el ser con otros, que ha seguido alimentando la historia personal y la historia del país. Tanto con Giovanni como con Guillermo, pues la vida académica, todo ese mundo del sector público, de la universidad pública. Cuando se crea la UNAD, en la época de Belisario Betancur, que era el programa bandera de Belisario, y es un programa que empieza a adquirir mucha fuerza, pero que en la administración siguiente, porque pues ya no pertenecía desde luego a los intereses de Belisario Betancur, entonces el programa también empieza a transformarse. Es decir, es toda la historia, toda la historia del país. Jorge Penagos es el maestro de artes marciales que se encuentra en Bruselas y próximamente estará en Colombia en el mes de julio. Va a estar aproximadamente un mes y tenemos alguna programación para realizar con Jorge. Antiguamente no había demasiada distinción entre la pluma y el sable. Un guerrero podía ser fácilmente un poeta. Hoy en día, en la era de la especialización, tenemos que recordar la importancia de encontrar la unidad, encontrar ese hilo que sostiene la poesía y que al mismo tiempo entreteje el alma de cualquiera que esté dispuesto a indagar, a buscar o a practicar. Yo agradezco a Raúl por de cierta manera desilvanar ese hilo, por convertir en palabras desde su propia perspectiva esa experiencia, esos anécdotas y ese diálogo que hemos mantenido. Para mí, formar parte de su obra, Los Pasos de la Memoria Viva, ha sido una experiencia extraordinaria. Ha sido una experiencia que me ha permitido recordar la importancia de escribir y de desarrollar una obra que por muchos años ha estado ahí, pero que todavía me sigo debiendo. Y creo que justamente ese es el sentido de Los Pasos de la Memoria Viva. Recordarnos la importancia de contar nuestra historia, que finalmente es la historia de todos los seres humanos. Un saludo desde Bruselas. Compartimos muchos momentos en la universidad, en la UNAD, cuando trabajábamos los dos. Yo trabajé 25 años. A mí me tuvo que echar el rector. Yo soy egrechado de la UNAD porque me enfrenté con la corrupción que había allá, ¿no? Y que sigue habiendo, que tenemos un rector de casi 24 años
que no lo saca nadie. Pero bueno, voy a hablar de Raúl. Yo siempre pensé que Raúl era una persona que tenía mucho pensamiento, que era una persona que pensaba, y que tarde que temprano íbamos a conocer de Raúl en un ámbito más intelectual como este. No conozco su libro porque me cogió de sorpresa que iba a lanzar su libro y me vine a acompañarlo hoy con mucho gusto, porque lo reconozco como, yo siempre lo reconocí como una persona con mucho futuro, con mucho pensamiento, con muchas ideas. Y yo, que pues yo escribo, pero soy muy indisciplinado. Para escribir hay que tener disciplina, hay que tener voluntad, hay que tener unos horarios allá, como contaba usted, sacaba sus raticos y hacía una parte oral, grabada, sonido y otra escrita. Yo no tengo esa disciplina y me ha faltado. Yo ya soy pensionado, claro está. Yo no es que sea viejo, es que me disfrazo de viejo para venir a estos eventos. No, mentira, ya tengo mis años. No me siento viejo. Pero también he tenido una vida bastante truculenta, que ha pasado desde lo paranormal, la política, he vivido muchas cosas en la vida, entonces yo dije, tengo que escribirlas también. Lo que pasa es que yo casi siempre encuentro que la gente tiene solo, a veces, como una línea de vida, ¿no? Entonces la vida mía está en lo paranormal. Yo me he movido mucho en la izquierda, pero la izquierda a veces no entiende lo paranormal. Me meto a veces con la parte de la religión, pero tampoco, entonces eso no es como una mezcolanza extraña de pensamiento y de cosas que de pronto uno dice, yo como que estoy a veces fuera de foco, o me identifico con todos, o no me identifico con nadie, eso es solo bueno, esas son cosas de la vida. De todas maneras, le agradezco a la vida, a la casualidad y a Dios que me haya puesto hace 4 días acá para encontrarme con Raúl, para venirlo a acompañar en este momento. Tendré que comprar ese libro y leerlo y darle mi opinión también del libro, que me parece que creo debe ser muy bueno. No lo pongo en nada en duda. Y me gustaría tener unas conversaciones también con Raúl, a ver si me incluyen en el próximo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones para Raúl, por supuesto. Muchas gracias. Mira, pasa. Buenas tardes para todos. Raúl, primero que todo, pues encantado de acompañarte. Hoy tuvimos en radio, como siempre hemos trabajado con Raúl. Nuestros encuentros han sido radiales, en radio educativa. No alcanzaste a estar conmigo en Todelán cuando tenía mi programa de radio. Y encantadísimo porque lo que hay acá es unas biografías impactantes. No solamente en este tipo de lecturas, sino en las lecturas cuando ustedes pasan acá, generan algo. Nosotros en filosofía hablamos de cosmovisiones, pero nunca había visto las cosmovisiones parlantes, que es lo que me ha impactado estar hoy acá. Y te hacía la pregunta de Dasein cuando estábamos ahorita en radio, porque ese Dasein tal vez tenemos muchas formas de entenderlo, pero nunca había escuchado una forma tan aterrizada y tan particular como la escuché hoy. Eso generalmente, mi apreciado Raúl, genera un impacto y un eco, como cuando lanzamos las piedritas al agua, y estoy seguro que ese eco va a dar una trascendencia. Encantado de compartir acá contigo. También soy lasallista, entonces creo que hay algo que finalmente, cuando hicimos ese juramento que nos tocó allá, y es que siempre lucharíamos contra la ignorancia, y qué manera más hermosa de generar un impacto cultural. Muchas gracias. Gracias. Jairo Rivera quiere hablar, también es lasallista, pero de Lasalle y Zipaquirá, ¿no, Jairo? Sí, señor. El mismo colegio de
respeto. Y del mismo colegio de Gabriel García Márquez. Bueno, yo apenas anoche empecé a ojear el libro. No lo conocía, no le conocía ese filón a la literatura de Raúl. Raúl ha sido esencialmente un poeta y desde tiempo inmemorial escribió un libro que se llama Las huellas de la esperanza. Una poesía excelsa, diría yo, muy bien lograda, porque nace de una profunda inspiración. El poeta es más que todo inspiración. Claro, la cultura influye mucho en la producción literaria del poeta, pero el poeta es más que todo inspiración. Esto lo aprendí leyendo a Samuel Beckett. Y una vida como la de Raúl lo confirma. En realidad estos textos de los pasos de la memoria viva no son biografías, no son autobiografías, son testimonios de vida que tienen que ver con lo más profundo de la literatura universal, que es la aproximación a la esencia del ser. Homero creó dos personajes inmortales, tal vez de los más inmortales de la literatura universal. El uno, el principal protagonista de la Ilíada, es Aquiles, y el otro, el principal protagonista de la Odisea, es Ulises. Hay una diferencia fundamental entre estos dos protagonistas. Aquiles es pura acción, es el hombre de las piernas ágiles, de los brazos dinámicos. Eso no quiere decir que no sea un pensador, usa frases repentistas muy hermosas, sobre todo en su conflicto con Agamenón. Era Ulises, protagonista principal de la Odisea, es la astucia, es el pensamiento, es la proyección, sin dejar de ser un aventurero y sin dejar de ser un hombre de acción. Ahí se estaba metiendo en una hondura muy grande que signa la literatura universal a lo largo del tiempo, pasando por Dante, por Shakespeare, por Cervantes, por Víctor Hugo, que aquí citadas, pero sobre todo, y por encima de todo, por Dostoyevsky. La literatura de Dostoyevsky no solo es el aporte de la polifonía a la poesía, a la poética universal, que también está en la prosa. Hay mucha gente que se imagina que la poesía solamente aparece en los versos. Muchos grandes prosistas, narradores, novelistas, grandes poetas. García Márquez lo era. Pero en Dostoyevsky hay una profundidad que va hacia el alma de la persona, que aunque tiene ingredientes religiosos se sale de la religión, porque es integral, es holística, es interpretar al mundo como es, con sus grandezas y con sus miserablezas. Y los testimonios de vida son esos. Las personas que acuden al llamado de Raúl, como digo, he leído muy poco hasta ahora, dan un testimonio de su quehacer, de su pensamiento, de sus emociones, de sus deseos. Y esa es una forma muy importante y muy productiva
muy proyectiva de hacer literatura. Pues yo conozco mucho a Raúl, somos parientes muy cercanos, y sé de dónde le proviene esa vena. La mamá de Raúl, Sarita, una mujer con una facilidad de expresión impresionante. Yo la conocí todo el tiempo que la traté, hace rato no la veo, pero ella era de una fluidez verbal asombrosa. Y esa fluidez verbal provenía de la oralidad de su vida. No creo que fuera una gran lectora, pero la conversación con ella era muy agradable, porque enlazaba perfectamente las palabras. Ahí hay una parte de la vena. El papá era músico, violinista, y toda la familia del padre de Raúl se distinguieron por su amor a la música, por ser intérpretes del violín, de la guitarra, de la bandona, de todos esos instrumentos de cuerda que han producido los mejores sonidos de la proyección melómana del ser humano. Entonces, por punta y punta, tiene motivos de inspiración y motivos de aproximación a lo que un escritor ruso que se aproximó mucho a Dostoyevsky llamaba la poética. Entonces, bienvenida a esa poesía, bienvenida a esa psicología profunda, bienvenida a esa fluidez verbal que se traduce en unos relatos muy interesantes, muy sugerentes, y bienvenida a la intención de continuar con eso que se inicia con este volumen que hoy inauguramos y que es ni más ni menos que una manera de historiar sin historia. Digo así porque la memoria se vuelve historia y la historia también es una conjunción de memoria. Yo, por ejemplo, con el abuelo de Raúl, Feliz María González, aprendí lo que con nadie más he aprendido en mi vida sobre la historia del pueblo de Dolores, Tolima, donde somos oriundos. Raúl no nació allá, yo tampoco, pero nuestros padres, nuestros abuelos son de allá. Y a mí me dicen algunas personas que yo soy el doloreño que más conoce la historia de ese municipio. Me ha dado pereza sentarme a escribirla. En la oralidad la vivo relatando. Y gran parte de lo que yo digo lo aprendí de los labios de María González. Total que esa madera que el hombre tiene no es improvisada. Entonces yo quiero felicitarlo y decirle que me siento muy estimulado como amigo, como pariente con esta obra, que siga adelante con estos emprendimientos. También saludar a la compañera de la editorial, porque es que además es un hombre polifacético, Raúl. No solamente escribe poesía y prosa, sino que ya tiene una editorial, compañía de Sandra. Y ya han producido varios libros y han merecido un reconocimiento polifónico, valga la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en la tarde de hoy y los invitamos a leer este libro de Los Pasos de la Memoria Viva, y de estos espacios de el Tolima. Los invito también para el año entrante. Ya comenzamos la preparación del volumen 2 sobre escritores del Tolima. Muchas gracias. Sandra. Jairo. Jairo. Muy bonitas palabras de Jairo. Pero definitivamente me ayudó a resolver una inquietud que tenía yo en el himno nacional. Porque los ancestros son de Dolores. Al fin entendí
¿Por qué en el surco de Dolores el bien germina ya? Excelente.